Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de esta tarde, de este precioso domingo. Amén, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde, noche. Amén. Vamos a empezar en oración, hermanos. Vamos a orar aquí por Bolivia, por esta nación. Vamos a orar en especial por Santa Cruz. Amén, por nuestra iglesia. Que Dios se mueva de una manera maravillosa y especial. Amén. Oremos también por nuestra iglesia madre. Oremos por la iglesia del Paso. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos allá en el Paso. Vamos a orar también por nuestros líderes del compañerismo. Oremos por el pastor Mitchell, oremos de la misma manera por mi pastor, el pastor Paul Stevens, pastor Ricardo Contreras y el pastor René López allá en el Paso. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su ministerio, que Dios lo siga usando como hasta el día de hoy. Vamos a pedir por salvación por Juana Sánchez. Oramos también por la familia González Alpiri. Por milagros de sanidad oramos por nuestro hermano Juan Rojas Fernández. Nos ha pedido ese apoyo en oración. Yo les pido día a día oren por nuestro hermano Juan. Oramos también por el Coimbra Roca, Fernando Melgar, Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano, Consuelo de la Cruz y José Antonio Pacheco. Necesidades especiales, oramos por la familia Rabaj Montaño, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Castellón Arteaga, Cardoso Coimbra, Humiel Sánchez, Justiniano Pedraza, Pari Rebollo, Rodríguez Sarabia, Solís Pedraza y la familia Solís Melgar. Vamos a orar, hermanos, por cada una de estas peticiones. En especial estamos orando por don Fernando Melgar, por un milagro de sanidad. Oramos también en especial por nuestro hermano Juan, de la misma manera que Dios haga un milagro total de sanidad en su vida. Amén. Y oramos por nuestra iglesia, que Dios nos ayude, que muy pronto podamos estar reunidos ahí en nuestra iglesia. Les voy a pedir a todos, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor. Y todos juntos vamos a orar en esta tarde. Señor, una vez más venimos delante de ti, dándote las gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, de la manera, oh Padre, que nos has bendecido. Pero hoy, Señor, en especial oramos por don Fernando Melgar. Lo ponemos en tus manos, Señor, y declaramos un milagro de sanidad. Oramos por nuestro hermano Juan Rojas, mi Dios, sabiendo que él necesita de ti. Te pedimos que escuches sus oraciones, Señor, y que los sanes, Padre, que hagas ese milagro tan especial que cada uno de ellos está esperando en su vida. Oramos, Señor, en general por cada familia representada en nuestra iglesia, Señor, que seas tú haciendo esos milagros, esa restauración, Señor, que lo llenes de bendición. Oramos sobre todo, mi Dios, por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos, Señor, que trabajan en esos hospitales. Que seas tú dándole sabiduría y esa paciencia y sobre todo esa fortaleza, mi Dios, para seguir luchando y apoyando a aquellos que necesitan esos milagros, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos, Señor, escucha sus oraciones, levántalos una vez más, haz ese milagro que ellos tanto anhelan y desean. Oh Padre, todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Amén. Seguimos orando por ustedes, oren por nosotros. Seguimos orando por nuestra iglesia. Que Dios haga grandes cosas, grandes milagros en esta nación. Amén. Pero hoy, hermanos, vamos a empezar. He titulado este sermón, Edificar a la iglesia. Amén. Recordamos el sermón de la mañana. Amén. Y hoy, en esta tarde noche, edificar a la iglesia. Efesios 4, versículo 11 al 16. Si me acompañan ahí en su Biblia, Efesios 4, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios de esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hermanos, ahí es algo muy especial, lo cual nos dice la palabra de Dios y nos exhorta. Amén. Que Él constituyó, dice la palabra de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, amén, de nuestra iglesia. Ya no podemos ser como aquellos niños, amén, que los llevan de un lado a otro, amén, que es fácil tal vez engañar a las personas. No, hermano, no podemos ser engañados. Simple y sencillamente nosotros tenemos que seguir la verdad. Amén. Tenemos que edificar nuestra iglesia. Amén. Donde todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido. Amén. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice la palabra de Dios, según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí podemos edificar nuestra iglesia en el amor de Dios, en la palabra de Dios. Edificar, hermano, es una palabra con un importante, pero muy importante significado. Edificar es construir. Estamos viendo, hermano, el crecimiento de nuestro compañerismo. Estamos viendo, hermano, de qué manera están invirtiendo para enviar más y más obreros, amén, alrededor del mundo. La meta, hermano, de este texto es esto. Es construir el cuerpo de Cristo. Amén. Todo esto va creciendo y cada vez vamos siendo más iglesias, hermano, más pastores. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que muchas familias, que muchas personas más en diferentes naciones se van a salvar. ¿Qué podemos hacer, hermano, para edificar nuestra iglesia, para ver crecer nuestra iglesia, para ver, hermano, aún más milagros? Hemos visto milagros de sanidad, hemos visto milagros de prosperidad, hemos visto grandes cosas, matrimonios tomando retos para servir al Señor. Amén. Pero ¿qué podemos hacer, hermano, para edificar nuestra iglesia, para ver algo sobrenatural? Primeramente, hermano, yo quiero hablarles en esta noche, amén, que podemos dejar a un lado nuestras diferencias, hermano, podemos dejarlas a un lado. Es que antes yo era así, es que antes yo hacía esto, es que antes, no, hermano. Vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es a Él a quien tenemos que seguir. Es nuestro ejemplo a seguir. Y estamos viendo, hermano, cómo nuestro compañerismo está creciendo y está creciendo. Y se están enviando más y más obreros. No estamos por números, hermano. Imagínate si cada una de las iglesias que hace conferencias no enviara a esas parejas alrededor del mundo, esas iglesias estarían grandes. La gente no, que abriríamos ahí todos ahí en ese local. ¿Por qué? Porque somos muchos los que estamos fuera. Amén. Sin embargo, no estamos por números, sino estamos haciendo, hermano, amén, lo que Cristo Jesús llamó a hacer. Amén. Tenemos que ir, hermano, a predicar el evangelio. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No nada más algunos, no nada más estos que están ahí, sino cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, dice la palabra de Dios. Amén. La unidad, hermano, en una iglesia. La unidad, amén, es vital en una iglesia. Para que una iglesia sea eficaz, hermano, necesitamos realmente todos, como miembros de ella, estar unidos. Los que moraban, dice la palabra de Dios, en el aposento alto, estaban unánimes. Amén, tenían una sola fe, una sola creencia.
El día de Pentecostés todos estaban unánimes, hermano. Hemos visto personas que llegan a nuestra iglesia. Amén. Es que yo vengo de aquella iglesia, es que allá se hace esto, es que allá se hace aquello. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué ya no estás allá? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que empiezan a hablar mal de otras personas, empiezan a hablar mal de aquella iglesia o tal vez de aquel pastor o personas, amén, que fueron involucradas con ellos. Personas así viven con esa actitud y aún piensan que están bien. Amén. No, hermano, la palabra de Dios dice que debemos de estar unidos en esa fe, en el amor de Cristo Jesús. Hermanos, dice la palabra de Dios que la gracia nos permite perdonar a los que nos han hecho mal. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que seguir el camino que Cristo Jesús ha trazado para cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hermano, aquí vemos, amén, que puede fluir el poder de nuestro Señor Cristo Jesús en nuestra iglesia. Amén, somos una preciosa familia y eso lo tenemos que dar a entender a las gentes que están afuera de nuestra iglesia, que ellos vean lo que estamos haciendo como familia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Que ellos vean ese cambio en nosotros, para que ellos digan, yo quiero estar ahí. Ahí es donde te hablan de la verdad, ahí es donde se te exige para que cambies. Amén. O cambias o cambias. Amén. Tenemos que experimentar ese cambio radical en nuestra vida. Pero muchas personas dicen, no, es muy duro para mí, no, es que son muy exigentes. ¿Qué hacen esas personas? Se van. Porque no quieren realmente, hermano, pertenecer al cuerpo de Cristo. No quieren realmente vivir en obediencia. Mira, segundamente quiero hablarte, podemos concentrarnos en Jesús. Podemos concentrarnos, amén, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso es esto. La medida de la estatura, de la plenitud, amén, de Cristo. La gente puede fallarnos, puede cometer errores, pero hoy te digo, Cristo Jesús nunca falla. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, dice el Señor. Hermanos, tenemos que reconocerlo como Señor y Salvador. Y si Él nos pide obediencia, vamos a ser obedientes. Si Él nos pide una entrega total, vamos a entregarnos por completo a Él. Si Él nos pide que tenemos que perdonar, así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que hacerlo. Este es el secreto, hermano, de la vida cristiana. Un cambio radical. Y de esa manera, hermano, estamos edificando nuestra iglesia. De esa manera, hermano, estamos viendo algo diferente. Porque las personas van a decir, antes eran así, ahora ya cambiaron. Antes tenían esta actitud, ahora es diferente su actitud. Tenemos que demostrar el amor de Cristo, sea quien sea. Amén. La gente, hermano, te puedo decir, puede fallarte, puede engañarte, puede mentirte, puede hacer tantas cosas en contra tuya. Pero ahora que somos cristianos sabemos que Cristo Jesús nunca falla. Amén. Que Él nos llevará por ese camino correcto. Pero aquellas personas que nos han fallado a nosotros no nos va a ir mal. A ellos son los que les va a ir mal. Amén. Hay 5 palabras, hermano, que te he dicho ahorita, que transforman la vida. Y esas palabras, hermano, son que Jesús nunca falla. ¿Qué tenemos que hacer? Amén. Poner esa mirada en Cristo Jesús. Mira esto, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Dice en Hebreos 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí vemos, hermano, esas palabras, puestos los ojos en Jesús. Amén. El autor, dice la palabra de Dios, y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono, de Dios. Estas palabras, hermano, eliminan todas las excusas, amén, para el fracaso. No hay fracaso en Cristo Jesús. Podemos salir adelante como iglesia, como familia. Podemos luchar, hermano, por cosas grandes. Amén. No se permite, hermano, a los cristianos ocultarse tras aquellas personas que viven en hipocresía. En pocas palabras, no se permite ocultarse tras los hipócritas. Amén. Hay personas que dicen amar al Señor y no van a la iglesia. Hay personas que dicen conocer al Señor y no oran. Amén. Muchas personas viven dentro de ellos siendo hipócritas. Amén. Pero Cristo Jesús nos conduce a niveles superiores. Nosotros no somos iguales a ellos. No te rebajes, hermano, a ser iguales que ellos. Hay muchas personas, hermano, que lo único que son es problemáticos. Siempre tienen problemas en todos lados y en diferentes circunstancias. El cristiano no es así. El cristiano ya no se involucra en eso. Nosotros ya no debemos de ser hipócritas, hermano. Tenemos que hablar con la verdad, en el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestra relación, hermano, con Cristo, amén, se revela por la forma, hermano, en que vivimos, por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que nos dirigimos hacia los demás. Amén. Hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, hacia nuestro jefe del trabajo, hacia nuestros compañeros. Nosotros hacemos las cosas de manera diferente. Porque ahora, hermano, ya no somos nosotros, ahora es Cristo Jesús en nosotros. Y cuando esas personas ven ese reflejo que nosotros damos de Cristo Jesús, ellos tienen el deseo de un cambio. Ellos tienen el deseo de estar ahí y pertenecer a esa familia que es nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Pero hay personas que dan un testimonio diferente, un ejemplo diferente. Su manera de hablar es diferente, su manera de actuar es diferente, sus actitudes son diferentes. Y aún esas personas se atreven a decir que son cristianos. Tristemente yo puedo decirte, no lo son. No lo son. Porque ellos no están edificando la iglesia. Al contrario, esas personas lo único que están haciendo es hacer quedar mal a la iglesia. Porque dan un pésimo testimonio. Porque dan un mal ejemplo. Terceramente, quiero hablarte que podemos volver a los fundamentos, podemos volver a la palabra de Dios, podemos volver a Cristo Jesús. Allí en Efesios 4, versículo 14 nos dice la palabra de Dios de esta manera: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, oílo bien, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Aquí no te estamos engañando, no te estamos mintiendo, te estamos hablando con la verdad. Y la verdad es en Cristo Jesús. La verdad te edifica, la verdad te transforma, la verdad te cambia. Amén. Es fácil decir que en esta conferencia que terminó este viernes, fueron 24 iglesias, hermano, que fueron nombradas, 24 nuevas iglesias en la iglesia de Prescott. 24 nuevas iglesias que estos pastores van a ir y predicar la verdad a diferentes naciones, diferentes ciudades, donde otras familias, donde otras parejas, donde otros niños, donde otros jóvenes, donde otros ancianos, amén, van a edificar una nueva iglesia con esa pareja de pastores, amén, van a empezar un trabajo nuevo en Cristo Jesús y muchos se salvarán, hermano. Eso es lo que estamos haciendo en todo nuestro compañerismo. De esta manera, dice la palabra de Dios, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, muchos ostentosos esfuerzos por edificar iglesias, amén, hermano, avanzan a duras penas.
En otros compañerismos, otras iglesias lo hacen por números, o lo hacen tal vez por ganar más dinero. Amén. Nosotros lo hacemos, hermano, conforme a la voluntad de Cristo Jesús, para poder enviar más obreros, preparar parejas para abrir nuevas iglesias. Hay una necesidad fuera de la iglesia, hermano. Hay familias que no conocen del amor de Dios. Hermano, hoy te digo en esta noche, muchos puede ser que se enfaticen, hermano, en los programas más que en la gente. Amén. No les predican del pecado, no les predican algo directo porque se enojan y se van. Nosotros, hermano, en nuestro compañerismo, en nuestras iglesias, te vamos a hablar directamente a tu corazón. Te vamos a hablar del pecado, te vamos a hablar de todo lo que está mal. ¿Por qué? Porque necesitas salvarte, porque necesitas arrepentirte, porque necesitas cambiar. Necesitas aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y dejar de vivir como vivías antes, dejar de hablar como hablabas antes. Amén. ¿Por qué? Porque eso te es pecado. Pero en muchos lugares te van a decir, no hay problema con que vengas aquí y des tu diezmo, que sigas viviendo de la misma manera. Amén. Si tienes ministerio, ¿qué le hace que faltes cuando tú quieras? ¿Qué le hace que tengas televisión? ¿Qué le hace que vayas al cine? ¿Qué le hace que vivas en unión libre? No estás edificando la iglesia. Amén. Porque no estás viviendo en santidad, porque no estás viviendo en obediencia. Amén. Tienes que dejar todo eso para empezar a edificar. Amén. La iglesia, para que todo cambie, para que todo sea diferente. Hermano, algunos siguen muchas estrategias, pero no se enfocan en salvar a esos pecadores, en hablarles con la verdad. Puedes tener una iglesia llena donde nada más uno es salvo. Y si es uno salvo, vale la pena, pero los demás. Amén. Tenemos que luchar por los pecadores. Cristo Jesús ama al pecador, mas no ama su pecado. Tenemos que amarlos a ellos y luchar por ellos para que dejen su pecado, para que dejen esa mentira, para que dejen esa falsedad. Hermano, debemos basarnos en la sana doctrina. Debemos basarnos, hermano, en la palabra de Dios, no en supuestas nuevas revelaciones. Es que Dios me habló, es que esto, es que lo otro. Amén. Sabes, hermano, la palabra de Dios es la mente de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la instrucción para tu vida, es la instrucción para tu matrimonio, es la instrucción para tus hijos, para tus finanzas, para todo lo que tú estés pasando. Aquí viene la instrucción para ti, para mí, hasta el final de nuestros días. Estamos hablando que es la mente de Dios para nosotros. Amén. Hoy en día, hermano, hay falsas doctrinas. Amén. Y todo esto viene como el viento, sopla continuamente, hermano, de aquí para allá. Falsas doctrinas, hermano, falsos profetas, amén, falsas personas que quieren engañarte, quieren involucrarte con sus mentiras, hermano. Hermano, esto no es algo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hablarte con la palabra de Dios, con la verdad, para que tu vida, amén, venga a experimentar un cambio radical, amén. Vemos día a día astutos personajes falsos que están únicamente, hermano, a la espera para engañar, para atemorizar, para traer falsedad a la mente de las personas, para tratar de engañarlos de una u otra manera. ¿Qué es lo que ves en la televisión? ¿Qué es lo que ves en internet? Todo pecado, toda maldad. Hermano, toda lujuria. Hermano, vives engañado con todo eso. Amén. La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios te edifica, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te restaura. ¿Cómo podemos, hermano, realmente contrarrestar las falsas enseñanzas y edificar nuestra iglesia? ¿Cómo podemos lograr todo esto que yo te estoy diciendo en esta noche? Amén. Únicamente podemos decir o hablar la verdad en el amor de Cristo. Amén. Hay personas, hermanos, que dicen que son cristianos y tienen hijos que viven en fornicación y viven en su casa.
Hay personas, hermano, que dicen que son cristianos y tienen jóvenes que son adictos a las drogas o al alcohol y los dejan vivir en su casa. Y dicen que son cristianos. El pecado no entra a nuestra casa. Amén. La falsedad y la mentira no entra a nuestra casa. Es como si le estuvieras abriendo la puerta al diablo. Porque ellos viven ahí, están haciendo lo que ellos quieren. Es tu casa. Amén. Y siendo cristiano, tu casa se respeta porque ahora tu casa le pertenece a Cristo Jesús. Y muchas veces tenemos ese temor de hablar con la verdad con ellos, decirles la verdad. Amén, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después se van a ir. Porque después se van a olvidar de nosotros. No, hermano, Cristo Jesús se encarga de eso. Pero ellos tienen que entender la verdad, el amor por medio de ti. No les estás reprochando, tal vez éramos igual que ellos. Pero alguien a nosotros nos habló con la verdad. Y la verdad nos cambió, nos transformó, nos sanó. Cristo Jesús nos perdonó. Ahora somos personas diferentes. Si de esa manera nos trataron a nosotros, ¿por qué no vamos a tratar nosotros a los demás igual? Hablarles con la verdad en el amor de Cristo. Efesios 4, versículo 15, dice la palabra de Dios de esta manera, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el amor de Cristo tenemos que hablar con la verdad, sea quien sea. Amén. En lo personal, hermano, conmigo fueron muy duros. Y me dijeron, vives de esta manera, estás haciendo esto, tienes que arrepentirte, si no, no puedes estar aquí en la iglesia. Yo decía, ¿por qué no? Si me siento muy a gusto. No que aquí nos aman, no que aquí nos demuestran el amor, sí, con la verdad. O cambias o cambias. O dejas de hacer esto y lo dejas de hacer por amor a Cristo y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. ¿Qué prefieres? ¿El camino del pecado o el camino bueno del Señor? Y yo dije, pues puedo seguir pecando, pero también quiero venir para acá. No, tienes que tomar una decisión. Yo dije, si esto me echó a perder mi matrimonio, echó a perder mi vida y mi familia, ¿qué sigo haciendo allá? Yo no pertenezco a eso. Yo quiero estar acá. Me arrepentí, seguí el camino del Señor y lo demás es historia. Cristo Jesús me bendijo. La verdad y el amor, hermanos, se combinan en forma perfecta. La verdad y el amor se combinan en forma perfecta. El Evangelio, hermano, la palabra de Dios es la verdad. Así es que hoy tú puedes volver a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que hablarte directamente al corazón. En esto y en esto estás mal, arrepiéntete, cambia. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez tienes hijos. Y si vienes tú a vivir en una atadura del pecado y maldiciones, eso es lo que les vas a heredar a ellos. Eso es lo que les vas a dejar a ellos. Presentarte el Evangelio en el amor de Cristo. Amén. Eso trae a los pecadores a un arrepentimiento. Eso los trae a Cristo Jesús cuando tú dices, ya me cansé de esta manera de vivir. Realmente yo deseo un cambio. Hay una necesidad dentro de mí. Yo deseo ya algo diferente. Amén. Tal vez tú estás pasando por eso. Muchas veces vemos a los nuevos conversos. Y los nuevos conversos hacen crecer la iglesia. Y traen una nueva vida a la iglesia, a los jóvenes. Amén. Empiezan a edificar la iglesia, empiezan a testificar, empiezan a evangelizar, empiezan a querer hacer más cosas para el Señor. Empiezan, hermano, a edificar esa iglesia. Esa iglesia empieza a dar de qué hablar. Cuando los jóvenes, hermano, realmente se arrepienten y realmente sirven a Cristo Jesús con todo su corazón. La meta, hermano, de una iglesia debe de ser siempre, hermano, edificar, crecer, bendecir. Amén. ¿Por qué? Cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros vamos a edificar la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y Cristo nos va a bendecir. Amén. Y vamos a ser prósperos, vamos a ser sanos, vamos a ser
transformados en el nombre de Jesús. En Lucas 15, versículo 7 dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escucha esto. Escucha esto, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una persona que se salva, una persona que tú invitas a Cristo Jesús. Amén. Esa persona va a invitar a su familia, va a invitar a sus hijos, va a invitar a sus padres, a sus compañeros del trabajo. Amén. Y todo va a empezar a ser diferente. Y de esa manera, hermano, estamos edificando nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a ser bendecida, nuestra iglesia va a crecer. ¿Y qué va a suceder, hermano, cuando estamos edificando nuestra iglesia? Vamos a poder enviar, amén, parejas al campo. Vamos a poder enviar 1, 2, 3, 4 parejas, amén, aquí en Santa Cruz, abrir más iglesias, hermano. Qué maravilloso. Yo ya me lo imagino y digo, gracias, Dios, porque sabemos que tenemos, amén, el material humano, tenemos las parejas, amén, que podemos usar para abrir más iglesias. Ahí nos dice la palabra de Dios: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo, hermano. Cuando estas parejas van a abrir nuevas iglesias, ¿cuánto va a costar enviarlos? No importa lo que vaya a costar. Dios nos va a dar los recursos, hermano, para hacer todo eso. Pero la decisión tú la tienes que tomar. ¿Quieres edificar nuestra iglesia? ¿Quieres que nuestra iglesia tenga iglesias hijas? Tenemos que luchar por ello. Tenemos que llegar a ese punto de decir, amén, ya no vamos a ser una iglesia, amén, que no pueda tener iglesias hijas, una iglesia estéril. No, hermano, tenemos que luchar por algo mejor cada día. Es maravilloso cuando tú ves a un matrimonio, su primer año están luchando ahí medio de entenderse y todo, pero ¿qué pasa? Cuando en ese matrimonio al año y medio, a los 2 años, algunos hasta los 3 años, tienen a su primer bebé. Viene una alegría, viene un gozo, viene algo maravilloso a ellos. Esa pareja cambia. Este hombre ama más a su esposa, esta mujer ama más a su esposo, pero en común ellos aman a su bebé. Porque es el bebé que es una bendición para esa pareja. Y están formando una maravillosa familia. Y esto va a crecer. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en nuestra iglesia estamos luchando, estamos edificando, estamos creciendo? Pero va a llegar el momento donde vamos a tener una iglesia bebé. Y vamos a estar felices y Cristo Jesús va a estar con nosotros, feliz, contento. Y vamos a decir, otra más, otra. Amén. Y esto va a ir creciendo y tal vez una de ellas crece, la otra también, y van a hacer lo mismo. ¿Y qué va a suceder con esto, hermano? Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Muchas personas, muchas familias van a ser sanadas, van a ser salvos, van a ser restaurados, van a cambiar radicalmente y van a ser bendecidos por el Señor. Para eso hemos sido llamados. No para crecer por números y decir, yo tengo más gente que tú. Yo hice un avivamiento y tengo más gente que tú. Mi Dios me ha bendecido más que a ti. No, hermano. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es nuestra iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Todo lo que está sucediendo no es por el pastor Víctor, no es por el pastor José, no es por el pastor este o aquel. No, hermanos, es Cristo Jesús el que está haciendo su obra en nosotros. Nosotros únicamente somos ese instrumento que Él usa para que otros cambien. Cuando nosotros les damos testimonio, cuando nosotros oramos por ellos, cuando nosotros declaramos ese cambio radical en su vida, Él empieza a trabajar en ellos, Él empieza a darles una nueva oportunidad, Él empieza a sanarlos, a restaurarlos. Amén. Empieza a dirigir sus pasos cada día. Todo esto nos lleva a edificar nuestra iglesia en el amor de Cristo. Ahí en Lucas 15, versículo 10 nos dice la palabra de Dios.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una vez más nos dice la palabra de Dios. Ahí en Lucas 15, versículo 10 nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. En esta noche, hermano, hermana, tú eres parte de esa familia, amén, que está edificando la iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Has analizado realmente lo que Cristo Jesús puede hacer en ti? Podemos regresar a la palabra de Dios, saber y entender que ya no podemos ser como esos niños que son llevados de un lado para otro, llevados por el viento de un lugar hacia otro. Amén. Dice la palabra de Dios por hombres que engañan, amén, que emplean con astucia las artimañas, dice la palabra de Dios, del error. Todo lo hacen equivocadamente para engañar a las personas. Yo te estoy hablando con la verdad. Eres parte, amén, de esas personas que se salvaron y han puesto los ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y todo lo que ha de suceder en nuestra vida es porque Él lo ha permitido. Pero Él nos va a dar la fortaleza para luchar, para enfrentar esas pruebas, pero sobre todo para obtener una gran victoria. Amén. Todos y cada uno de nosotros debemos de estar unidos y llegar a esto, a la unidad de la fe. Dice la palabra de Dios, amén, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice al hombre perfecto, al hombre perfecto. Él es Cristo Jesús. Hoy podemos luchar por nuestra iglesia. Podemos concentrarnos en Jesús cada día y a cada momento. Podemos enfrentar situaciones difíciles y tal vez podemos decir, no lo vamos a lograr cuando Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Podemos dejar un pasado y empezar una vida nueva. Podemos decir, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero poner mi granito de arena para poder edificar esa iglesia, porque mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, necesitamos un cambio. Amén. Necesitamos ser diferentes cuando regresamos a los pies de Cristo. Cuando realmente somos parte de esa familia. Amén. Nadie nos podrá engañar. Nadie podrá mentirnos, porque conocemos la palabra de Dios. Conocemos la verdad. Amén. Edificando a la iglesia es hablarnos con la verdad en el amor de Cristo. Yo como pastor, si necesito decirte la verdad, aunque te duela y te cale y me digas, prefiero irme de la iglesia, y si tú vives en pecado, y yo no te digo qué es lo que tienes que hacer, o no confrontamos esto. Yo no quiero irme junto contigo al infierno. Mi obligación es hablarte con la verdad. Te va a calar, te va a doler, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén, te va a calar, te va a herir, pero te va a sanar. Todo lo malo lo vamos a echar fuera y vas a ser sanado en el nombre de Jesús. Vas a dejar esos errores a un lado. Vas a dejar tus malas decisiones, tus malas actitudes, tus pecados del pasado. Amén. Ese rencor, ese resentimiento y esa falta de perdón. Amén. Que necesitas sacar y echar a un lado. Necesitas perdonar a los que te han hecho mal. Es necesario pedir perdón, pero es necesario perdonar también. De esa manera podemos edificar una iglesia. ¿Cómo? En el amor de Cristo.
hablando de la verdad. Dice la palabra de Dios, siguiendo la verdad del amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos edificando nuestra iglesia. Amén. Y vamos a crecer y vamos a ser de bendición para muchos. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor. Amándonos unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, hablándonos con la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, crecer. Porque sabemos, hermano, que Cristo Jesús va a tomar el control y tomará siempre el control de nuestra iglesia, de nuestra vida. Y Él le dará dirección correcta porque Él jamás se equivoca. Amén. Hoy te digo, dice la palabra de Dios, que en el cielo se regocijan con uno que se salve. En el cielo, hermanos, se gozan por un pecador que se arrepiente. Hoy, tú necesitas arrepentirte. Hoy tú necesitas ese cambio y dices, es verdad, pastor, esa persona soy yo. Yo necesito ese cambio, necesito ser diferente. Tal vez estás batallando en tu matrimonio. Quizás estás batallando con la relación con tus hijos, con tus padres. Tal vez eres un joven y dices, necesito arrepentirme de mi pecado, de mis malas decisiones. Tal vez la relación en pareja tal vez no es buena. Necesitan realmente hablar y dejar que el amor de Cristo los edifique como pareja, como familia, como matrimonio. Que tu hogar y tu familia sean completamente diferentes. Yo no sé, tal vez tú eres esa persona que quizá tal vez está batallando en las finanzas. Y dices, he cometido errores y me ha ido mal. Y estás batallando financieramente. Hoy dices, Señor, guíame. Ayúdame a ser obediente. Yo quiero tu bendición. Pídeselo a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dará dirección a tu vida y verás que todo va a cambiar. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí batallando financieramente, pero cuando realmente cambiamos de actitud y empezamos a hacer lo correcto para con Dios, todo cambió. Todo fue diferente. Pero empezamos a ser parte de la familia de Cristo Jesús, edificando en amor, creciendo en el amor de Cristo. Tal vez estás batallando, te sientes solo, sola. Tal vez hay personas que te han menospreciado o despreciado, tal vez. Amén. O te han hecho menos y tú dices, me siento mal por todo esto. Tú eres parte de la familia de Cristo. Tú tienes dignidad. Y Él te pondrá en el lugar adecuado. Y de esa manera Él dirigirá tu vida y te va a bendecir. Créelo. Si eso ha sucedido en tu vida es porque vienen mejores cosas para ti. Créelo que todo será diferente si tan solo dejas que Cristo Jesús guíe tu vida. Pero en esta noche, tal vez tú eres esa persona y necesitas esta oración. Necesitas un cambio, necesitas a Cristo Jesús. Déjame orar por ti. Tal vez es un matrimonio que está pasando por una situación difícil, malas decisiones, malas actitudes, no hay acuerdos, hay ciertas divisiones. Pero hoy necesitas un cambio, necesitas edificar, amén, tu matrimonio en Cristo Jesús, en el amor de Cristo. Hoy puedes tomar esa decisión y decir, quiero empezar de nuevo. Quiero entregarme o queremos entregarnos por completo al Señor. Tal vez tú eres un joven o una jovencita y dices, me he equivocado, he cometido muchos errores. Pero hoy quiero pedirle perdón a Cristo Jesús, quiero arrepentirme por todo lo que he hecho. Tal vez tú eres ese joven y dices, hoy quiero ser parte de esa familia, de esa preciosa iglesia que está edificando, amén, algo diferente, algo especial, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es el dueño de nuestro corazón y Él va a dirigir nuestra vida y tú lo entiendes de esa manera. Tal vez tú eres esa persona, tal vez cada uno de ustedes está viviendo de esta manera y hoy necesitan un cambio. Yo les voy a pedir en esta noche, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, ahí donde están, ahí en su casa.
Ahí en ese lugar donde te encuentras, tal vez tú eres esa persona, estás con tus familiares y si hay alguien que te puede ayudar para orar, ahí donde están, oren. Hagan esa oración del pecador. Pero si no, ahí donde tú te encuentras, inclina tu rostro, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar todos juntos en esta noche y declarar la bendición de Dios. Repitan junto conmigo: Señor Jesús, en esta noche venimos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados y nuestros errores. Pidiéndote, Señor, que nos ayudes a ser parte de esta iglesia, de edificar esta iglesia, de entender, Señor, tu palabra y no tan solo escucharla, sino ponerla por obra en nuestra vida. Aprender a perdonar así como tú nos has perdonado, a no guardar resentimiento, ni tampoco guardar rencor, que no haya ira y celos, ni amargura dentro de nosotros. Al contrario, edificar nuestra vida, edificar nuestro matrimonio, nuestra familia en el amor de Cristo, hablándonos con la verdad cada día. Que no haya falsedad, mentira, engaño dentro de nosotros, porque eso es pecado delante de ti. Es por eso, Señor, que hoy una vez más te pedimos una nueva oportunidad. Y te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Y nosotros de la misma manera, así como nos has perdonado, perdonamos a aquellos que un día pecaron en contra nuestra. Y en esta noche, Señor, nos declaramos libres. Y nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tal vez tú hiciste esa oración. Necesitabas un cambio. Necesitabas hacer esta oración para sentir esa paz en tu corazón. Hoy te digo, hoy empieza una vida diferente para ti. Recuerda, eres parte de esta familia, de nuestra iglesia. Estamos edificando algo maravilloso, donde en nuestra iglesia el día de mañana vamos a poder enviar parejas al campo. Vamos a tener iglesias hijas. Tienes que ser parte de esta historia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él es el que dirige nuestra vida. Todo lo que sucede no es por el pastor, no es por la iglesia, no es por nosotros. Es la obra de Cristo Jesús hecha en nosotros. Nosotros únicamente somos el instrumento que Él usa para que otros lo conozcan, para que otros sean sanados. Nosotros oramos por las personas, oramos por los matrimonios en el nombre de Jesús. Y Él es el que hace el milagro. Recuerda, Cristo Jesús hoy te ha transformado, hoy te ha sanado, hoy te ha perdonado. Esa persona fuiste tú y dices, siento algo diferente en mi vida. Si alguien oró por ti o hiciste esa oración conmigo en esta noche, házmelo saber, mándenme ese mensaje. Y si ustedes necesitan que oremos por alguien más, también háganmelo saber para tenerlos aquí en la lista de oración. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este domingo con nosotros. Recuerden, el miércoles tenemos servicio regular a las 7 de la tarde. Les recuerdo, día a día, les pido el apoyo en oración por don Fernando Melgar. Estamos orando por él, por un milagro total de sanidad. Y estamos orando de la misma manera ahora por el hermano Juan Rojas, nuestro hermano Juan. Oremos también por él, por un milagro de sanidad. Me lo ha pedido de todo corazón. Se ha complicado la situación, pero sabemos que Cristo Jesús lo ama, que Él se ha arrepentido, que Él le ha pedido perdón y de la misma manera Él clama al Señor por un milagro de sanidad. Hermanos, oremos por nuestra iglesia. Estamos orando por ustedes. Oren por nosotros. Y el miércoles, una vez más, nos vemos en nuestro servicio, en nuestra iglesia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.